Advertencia: el siguiente corto contiene vocabulario ofensivo, referencias de drogas, misoginia, estupideces, mutaciones, blasfemias, magia, sarcasmo y una serpiente que habla. Se recomienda discreción. Podría decirse que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de todas las historias de ficción. Es celoso y está orgulloso de ello. Es un mezquino, injusto, implacable monstruo controlador, un vengativo limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, pestilente, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso y malévolo matón. Este video va dedicado a todos aquellos mis amigos y hermanos que con humildad realmente quieren conocer lo que realmente ocurrió en todos estos actos. Por ejemplo, ¿por qué Dios mandó exterminar a los amorreos, a los jebuseos y a los cananeos y a todos los feos? ¿Por qué Dios exterminó al mundo con un diluvio universal? ¿Por qué se llevó enredado a los niños recién nacidos? ¿Cómo es posible que Dios envíe a los judíos a exterminar estas naciones? Y si Él mismo establece los 10 mandamientos, no matarás. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, sangre por sangre? Y en el Nuevo Testamento Cristo dice, si te dan una galleta, ponle la otra mejilla, etcétera, etcétera. Todas estas interrogantes vamos a tratarlas en este video. Santo Dios. Déjeme explicarle. Yo me podría matar en todo este tiempo que va a correr este video, tratando de explicarles a ustedes por qué ocurrieron estos actos que al parecer a muchos les parece sanguinarios o genocidas o vengativos, pero que no lo son. Ah, no, por supuesto que no lo son, Juan, para nada. Comandar a una legión entera a que vayan a matar a todos en una ciudad, especialmente a los niños y a las mujeres embarazadas a quienes le abrieron el vientre con espada para luego estrellar a sus bebés contra el suelo, no tiene nada de sanguinario. Exterminar a todas las formas de vida en la Tierra con un diluvio mundial no tiene nada de genocida. Y enviar a un par de osos asesinos a descuartizar a un grupo de niñitos solo porque se estaban burlando de uno de sus profetas no tiene nada de vengativo, ¿verdad? Al contrario, todos estos actos más bien encajan perfectamente en la definición de amor y moralidad, ¿verdad? Claro, siempre y cuando usted sea un maldito psicópata. Me podría matar explicándoles todo esto. En realidad es muy simple, Juan. Su Dios es un monstruo sanguinario y despiadado. Bienvenido a la realidad. Pero si tú no has sido vivificado en el Espíritu, o tu Espíritu no ha sido vivificado, para ti van a ser locuras. Sí, lo sé. Si no soy un idiota crédulo que antepone una figura de autoridad imaginaria sobre su propio código moral, todo me va a parecer una estupidez. Pero bueno. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen, se entienden a través del Espíritu de Dios. Yo diría que se asumen y se imponen a través de credulidad, desinformación, ignorancia y falacias lógicas, aunque al final viene siendo lo mismo. No hay otra forma que nuestro espíritu o que nuestro yo pueda comunicarse con Dios que solo a través de nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu está muerto, porque recordemos que desde Adán hasta Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Y esta palabra muerto no significa dejar de existir, como muchas personas piensan. Esta palabra muerto significa separación, separado. Estamos separados de Dios. ¿Separados de Dios?
Pensé que era omnipresente. Y necesitábamos comunicarnos, necesitábamos hacer las paces, necesitábamos hacer la paz con Dios para que nuestro espíritu fuera vivificado. Y que fue lo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y cuando nosotros ahora lo aceptamos, nuestro espíritu vuelve a tener comunión con Dios y podemos comunicarnos a través de nuestro espíritu. Pero si tu espíritu no está vivificado, todas estas cosas que yo voy a explicar aquí, dicho sea de paso, no sé cómo va a salir este video porque es un tema bastante extenso y muy complicado de explicar. Vamos a ver cómo sale todo esto. Pero si tu espíritu no está vivificado, para ti van a ser locuras y me podría matar aquí. Por eso es que este video va dedicado a nuestros hermanos y a nuestros amigos, tal vez si lo pueden entender. Definitivamente este video no es para mí. Yo ni siquiera tengo espíritu, funciono con una serie de químicos e impulsos eléctricos, pero hace afirmaciones genéricas bastante incoherentes, así que voy a responderlo, porque así soy. Si no lo puedes entender, dale para atrás al video 20 veces y después de las 20 veces, si todavía no lo puedes entender, realmente necesitas un encuentro con Dios y que tu espíritu pueda ser vivificado para que el Espíritu de Dios pueda darte el entendimiento que necesitas para poder entender esto. Ah, créame, yo lo entiendo muy bien y sin necesidad de su amigo imaginario. Básicamente asesinar está mal, excepto cuando Dios lo hace o lo justifica de alguna forma o simplemente le da la gana hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es Dios y Dios es bueno, Dios es amor, ¿cierto? Inclusive puede violar a un bebé si quiere y sus seguidores tienen que continuar creyendo que es perfectamente moral y bondadoso porque fue definido de esa forma. Por lo tanto, debió haber tenido una razón muy moral y bondadosa para violar a ese bebé, ya que Dios no puede hacer nada malo por definición, a pesar de ser omnipotente. Por lo tanto, si Dios quiere matar a todos los canionitas, está muy bien, porque es Dios. Pero si Hitler quiere matar a todos los judíos, está muy mal, porque no es Dios. Es la falacia del caso especial, combinada con el argumento autoritario. Porque el problema aquí es ese. No, Juan. El problema aquí es que la religión hace que un montón de buenas personas tengan que aceptar un montón de inmoralidades enfermizas, justificándolas con la excusa de que su Dios es un agente moral por definición, lo cual claramente no es cierto. Muchos de los ateos, muchos de los incrédulos no pueden entender la palabra de Dios porque sencillamente sus vidas están alejadas de Dios y su espíritu está muerto y necesita ser vivificado para poder entender, discernir la palabra de Dios a través del espíritu. Para nada. Lo único que necesita es ser un crédulo idiota, desconocer los principios naturales más básicos de la vida y tenerle mucho miedo a la muerte, a tal punto de ambicionar que su conciencia va a trascender su existencia física en forma de un jodido fantasma. Luego de esto entran el premio del cielo y el castigo del infierno, que son básicamente la zanahoria y el garrote de la religión organizada. Eso es todo. Ok, bien, ya he explicado eso, sacamos eso del lado. Ok, ahora, debemos entender cómo trabaja la jurisdicción o el tribunal o la justicia. Recordemos que la justicia, los tribunales fueron establecidas por Dios. Recordemos que Dios le da la prerrogativa a Moisés de poder ser juez, o le da el derecho a Moisés de poder ser juez. Moisés crea un cuerpo de jueces. ¿Para qué? Para tomar los casos menores y los más difíciles se los entregaban a él. Eso no es lo que yo veo en ese pasaje bíblico, pero no importa. Supongo que es imposible distinguir cuando Dios le habla a la gente y cuando la gente se saca estupideces del culo alegando que Dios se las dijo. Me pregunto por qué será tan difícil hacer esa distinción. Pero no importa. Continúe. Ok, ¿cómo trabaja esto? Tenemos que entender que en el tribunal se trabaja a base de leyes.
Entendamos esto. Si no entendemos esto, vamos a seguir dando vueltas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué mandó a matar? ¿Por qué exterminó? ¿Por qué destruyó? ¿Por qué sangre por aquí, sangre por allá? Si no sabemos cómo trabaja la justicia, o las leyes, o los tribunales, o los jueces, no vamos a poder entender por qué ocurrieron todas estas cosas. En otras palabras, tengo que inducirme una paja mental en la que asesinar a una tribu entera y secuestrar a todas las vírgenes para tomarlas como esclavas sexuales sea completamente aceptable y moral. Tengo que renunciar a mi moralidad de tal forma que matar a mi propio hijo a pedradas sea completamente justo y correcto. Y tengo que ilusionarme a mí mismo de tal modo que haberle dado luz verde a Satanás para matar a todos los hijos de Job solo para ganar una apuesta, siendo omnipotente, sea completamente apropiado e impecable. Pues eso sí que va a estar bien difícil. Tenemos que entender esto. Cuando un juez juzga, juez es aquel que tiene el derecho o la autoridad de sentenciar o de justificar. Y cuando un juez va a sentenciar o a dar una sentencia, lo hace basado en las leyes, y nosotros tenemos que entender esto porque tenemos que sacar nuestros sentimientos a un lado. Si nosotros no sacamos nuestros sentimientos a un lado, no vamos a poder entender nada de lo que ocurrió allí. Nada, absolutamente nada, porque estamos ahí arraigados a nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos, el sentimiento del ser humano, que es compasivo, que es tiende a ser o a tener odio, porque odio o el amor o la compasión son sentimientos. Y si nosotros, cuando vamos a juzgar a alguien, lo hacemos bajo o en torno a nuestros sentimientos, no vamos a poder dar una sentencia justa. No sé si me están entendiendo. Caray, Juan, me lo está poniendo muy difícil. No sé si se refiere a que debo dejar atrás mis propios sentimientos o, bueno, en este caso, mi propio sistema moral para poder juzgar los actos de Dios de manera que pueda verlos positivamente, o si más bien se está refiriendo a que Dios como juez está sujeto a algún tipo de leyes impuestas por él mismo, supongo, para juzgar a la gente. No lo sé. De cualquier modo me suena pajazo mental. Pero debemos entender que cuando Dios juzga, o no vamos tan lejos, vamos a las leyes terrenales. Cuando un juez juzga, lo hace basado en el libro de la ley. Hay un libro que estableció, que se ha establecido, y dicho sea de paso, Dios estableció las leyes morales. Estableció las leyes morales. Por favor. De acuerdo a su teología, el sujeto permite que millones de personas se quemen vivas por toda la eternidad. Podemos tomar 1.000.000 de Hitlers, combinarlos en un solo personaje, y aún así va a ser infinitamente menos inmoral que su Dios. Porque torturar a una sola persona durante toda la eternidad por un crimen puntual es infinitamente más inmoral que 1.000.000 de holocaustos. En otras palabras, Jehová hace que Hitler parezca un osito de peluche. No importa lo que tú quieras pensar, decir que no hay evidencia de la existencia de Dios. Mira, déjame decirte algo, pluralmente a ustedes ateos, de los que dicen que no hay existencia de Dios, o que no hay evidencia, perdón. La Biblia tiene más evidencias científicas
filosóficas, fisiológicas, biológicas, históricas, geográficas, genéticas, etcétera, etcétera, de cualquier libro que tú me puedes mencionar. Esas evidencias deben ser muy contundentes, como para que no vaya a mencionar ni una sola. O sea, que no tratemos aquí de decir que la Biblia no tiene evidencias científicas o que no hay existencia de Dios, cuando la Biblia está repleta de evidencias científicas en todas las ramas habidas y por haber. En todas las ramas. Sí, la Odisea está repleta de evidencias científicas sobre la existencia de Poseidón también. Así que Dios establece las leyes. Y cuando un juez va a juzgar en una corte, no lo hace bajo sus sentimientos. Porque no estaría juzgando justamente. Porque qué tal si le cae mal a una persona, y yo sé de paso, de que esto ocurre, claro que sí, pero no estamos hablando aquí de eso, estamos hablando del justo juicio, de lo que realmente tiene que ser y debe de ser, justo, así como lo es Dios. Dios es un juez justo. Dice la Escritura en Salmos 89:14, que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios habita, Dios se sienta en justicia. ¿Lo ven? Dios se pasa la justicia por el culo, se los dije. Esa cita bíblica no puede ser más clara. Dios es justo y así trabaja Dios, en justicia. ¿Justicia? Dios... por favor. ¿Ha escuchado sobre el pecado original? Bueno, pues básicamente el malnacido decidió criminalizar a toda la humanidad entera solo porque un par de idiotas se comieron una fruta hace miles de años. Ese es el modelo de justicia del que está hablando, porque aparentemente tenemos un concepto muy diferente de lo que es justicia. Pero vamos a seguir con el juicio terrenal. Cuando un juez juzga, lo hace basado en un libro de la ley. Un libro que es establecido por la ley, y no lo hace en torno a sus sentimientos, lo hace basado en ese libro de la ley y obra bajo ese libro de la ley, juzga bajo ese libro de la ley, justifica bajo ese libro de la ley, sentencia bajo ese el libro de la ley. No lo hace bajo sus sentimientos, porque nuestros sentimientos, ¿qué podrían ser nuestros sentimientos? Oh, let's do grand. 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 Oh, let's do it with the disco fluid. Like the blackbirds, I'ma do it fluid. I'll be around the buildings like a Stonehenge Jew and step up, but getting like Podría dar un cierto sentido de culpabilidad de sentenciar a esa persona a X años de cárcel. Y por eso es que no se puede juzgar bajo sentimientos. Y nosotros tenemos que entender esto, porque cuando Dios juzga, no lo hace bajo sentimiento. ¿No? ¿Y entonces en qué se basa? Cuénteme. ¿Acaso tiene algún tipo de código penal que deba seguir? Algo así como artículo 2, inciso 4, se procederá a inundar la tierra cada vez que me arrepienta de haberla hecho. Me gustaría saber de dónde se sacó eso, porque de acuerdo a la Biblia, Dios no tiene ningún otro criterio para tomar decisiones más que su propia subjetividad. Y el tipo es un jodido maniático. Y recordemos que los sentimientos nuestros no son iguales a los de Dios. Nosotros estamos formados, nosotros tenemos un espíritu, un alma, y vivimos dentro de un cuerpo. Y porque tenemos cuerpo, comemos, bebemos y nos ejercitamos, etcétera, etcétera. Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Tenemos un alma, y el alma es el asiento de nuestras emociones, intelecto, voluntad. Dios no tiene alma. Bueno, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que Dios no tiene sentimiento? Yo no estoy diciendo que Dios no tiene sentimiento. Los sentimientos de Dios no son iguales a los nuestros. Dios es espíritu y
Los sentimientos nuestros están asentados en el alma. Dios no tiene alma, Dios es espíritu. ¿Dónde están los sentimientos de Dios? Los sentimientos de Dios son basados en su justicia. El amor de Dios es basado en su justicia. La ira de Dios es basado en su justicia. Muy interesante, Juan. ¿Y la justicia de Dios en qué está basada entonces? Porque definitivamente no está basada en ningún código moral. Es curioso que sea omnipotente y al mismo tiempo tenga que proceder en función de ciertas leyes, ¿no? Ahora, ya que entendemos cómo trabaja, porque vuelvo y repito, Dios no trabaja bajo sentimientos. Los sentimientos del hombre son distintos a los del ser humano. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la parte inmaterial del hombre por la cual se comunica con Dios. Y de la cual no tenemos ninguna evidencia. Nos comunicamos y tenemos comunión y hablamos con Dios a través de nuestro espíritu. Y por eso es que dije anteriormente que si nuestro espíritu no está vivificado, no podemos comunicarnos con Dios. Por consiguiente, no vamos a entender lo que Dios quiere darnos a entender en su palabra. Ahora, la palabra no matarás. Aquí es donde se confunde todo. Porque dicen, ¿por qué dice envía a matar, asesinar a esta gente si él mismo le dice que no matarás? La palabra matar o no matarás, que se utiliza aquí en Éxodo 20:13, es la palabra rat-shach, que significa asesinar premeditadamente, con alevosía, por venganza o odio. No es la misma palabra harak, que significa matar o matar generalmente en una guerra. Ah, ya entiendo. Entonces cuando mueren pocas personas por motivos personales está mal, pero cuando mueren cientos de miles por motivos políticos está bien. Claro, ahora todo tiene sentido. Pero vamos a explicar rat-shach. Déjeme decirle, Dios no le da la prerrogativa a individuos, porque este mandamiento dado aquí en Éxodo 20:13 es para individuos. Dios no le da la prerrogativa a individuos de tomar venganza propiamente, a no ser que sea en defensa propia o por imprudencia. O cuando le da fuerza sobrehumana a Sansón para matar a 30 personas inocentes y robar sus vestiduras. O cuando acepta que Jefita sacrifique a su propia hija para él. O cuando ordena que un anciano sea apedreado a muerte por recoger leña un sábado. Ah, sí, y recuerden, si están cansados de sus esclavos, les pueden dar una buena golpiza cuando les dé la gana y matarlos. Solo procuren que agonice mínimo por 2 días antes de que muera, de lo contrario será un crimen muy grave. En cualquier código penal, la sentencia que se le da a una persona por asesinar, que es la palabra correcta, porque en el castellano podría ser matar, pero yo puedo matar a una persona en una guerra, yo puedo matar a una persona en defensa propia, yo puedo matar a una persona imprudentemente o fuera de mi juicio, y no va a ser la misma condena a una persona que asesina premeditadamente o con alevosía o por odio o por venganza. Jamás y nunca cuando usted mata en defensa propia, lo más es que lo pueden dejar libre o quién sabe una probatoria, pero va a ser mucho menos que cuando se asesina por venganza.
Entonces, no es lo mismo. Dios le da la prerrogativa al Estado, al gobierno, a una nación, de tomar en sus manos la justicia, de traer a individuos o a grupos delincuentes a la justicia y sentenciarlos a años de cárcel, y vamos a ir mucho más lejos, a la muerte capital. Y por eso su religión es tan ridícula. El personaje principal es demasiado inconsistente. Verá, al principio de la historia comienza matando a toda la humanidad con un diluvio. Luego destruye Sodoma y Gomorra con bolas de fuego. Luego mata a todos los primogénitos de Egipto con solo desearlo. Hasta que un día... ¡Oh, qué aburrido! Creo que voy a dejar de usar mis poderes ilimitados para justiciar a la humanidad. Desde ahora la tribu judía lo hará por mí. No importa que sean una bola de pecadores inescrupulosos al igual que el resto de los seres humanos. Después de todo así los hice. Estoy seguro que harán un buen trabajo reemplazándome. Es demasiado absurdo. Así como usted lo está viendo. Dios estableció la muerte capital, así como lo está escuchando. En Génesis 9:6, Dios le dice a Noé que le enseñe a su familia y a los demás que van a seguir surgiendo, que el hombre que derramase sangre de hombre, su sangre sería derramada. Aquí Dios está estableciendo la pena capital. Oh, pero ¿cómo en este estado aplican la pena capital si nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie? Solamente es Dios quien quita la vida. ¿Por qué sucede esto? Porque no estudiamos. No estudiamos. Estoy de acuerdo, usted necesita estudiar seriamente. Y ayuda psiquiátrica cuanto antes también. Si estudiáramos, pudiéramos entender que Dios fue quien estableció la pena capital. Pudiéramos entender que fue Dios que le dio la prerrogativa al Estado y al gobierno de aplicar la pena capital. Oh, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Dios está siendo justo. Dios establece unas leyes y Dios nos muestra con esto que Dios le da un valor sumamente importante a la vida del ser humano, que la vida del ser humano vale mucho y que nadie tiene el derecho individualmente de quitarle la vida a un ser humano. Tan sencillo como es. Y cuando rompemos estas leyes que han sido establecidas por Dios, tenemos que enfrentar juicio y se nos tendrá que sentenciar a X condena. Espero que me estén entendiendo, pero si no me entienden, vuelvo y repito, denle 20 veces para atrás el video a ver si lo puede entender. Si no lo puede entender, vea Cuentas con Dios. Lo único que estoy entendiendo aquí es que usted es una basura. Y que el Espíritu de Dios pueda dirigirte a entender lo que realmente quiere enseñarnos la palabra de Dios. Por eso es que es importante estudiar la palabra de Dios. Y por eso vemos en Levítico 24 que se establece que cuando alguien derrama sangre de alguien o le quita la vida a alguien, pagará con su propia vida. Ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura, mano por mano, pie por pie, vida por vida, sangre por sangre.
Le pongo un ejemplo. A una mujer la ultrajan, la violan y luego la matan. A este personaje lo atrapan y la justicia lo detiene. Le da un juicio, sale culpable, le dan una condena de 50 años. Vamos a poner 100 años. Vamos a ir más lejos. Le dieron cadena perpetua. ¿Usted cree que la vida de esa persona o que la cadena perpetua que esta persona le dieron va a pagar la vida, va a devolver la vida de esta joven o esta mujer que él asesinó, ultrajó y violó? No, ¿verdad que no? No va a pagarla. Ciertamente no, Juan, pero el hijo de puta ya no va a poder hacerlo más. Su libertad será suprimida y probablemente le devuelvan el favor varias veces en la cárcel. Su familia no va a estar satisfecha aunque le den vida a esta persona. ¿Por qué? Porque no le va a devolver a su hija. Matarlo tampoco les va a devolver a su hija. Y es lo que Dios nos está tratando de decir y les trató de decir en aquel entonces a su pueblo y a las gentes en aquel entonces, que la vida del ser humano es importante y Dios le da valor a la vida del hombre. Y muchas personas que Dios es injusto, que Dios es sanguinario, que Dios es genocida. No, al contrario. Dios está mostrándonos su amor a través de que podamos valorar la vida de una persona. Matando a otra.